Saludos, apreciados participantes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Epístemes Jordi, donde estaremos compartiendo en esta oportunidad una experiencia académica relacionada con el tema de la importancia de la epistemología en el proceso de investigación científica. ¿Quién les habla? El doctor Jordis Salcedo. Antes de profundizar en el tema, es necesario darle respuesta a la interrogante: ¿qué es la epistemología y para qué nos sirve la epistemología en la investigación científica? Desde el punto de vista conceptual, la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento científico. Etimológicamente, la palabra epistemología proviene del vocablo griego episteme, que significa conocimiento, y logos, razón. Los griegos consideraban al episteme como la forma a través de la cual ellos trataban el conocimiento, y logos, la razón, era el razonamiento lógico que les permitía validar ese conocimiento. Platón visualiza la epistemología dentro de la filosofía, pero la diferencia de la opinión de la doxa. Debemos aclarar que para los griegos investigar la naturaleza tenía un significado totalmente distinto al que nosotros tenemos hoy desde el punto de vista del concepto de conocimiento. Ellos consideraban de mayor importancia el conocimiento en sí mismo y no del sujeto. Para ellos, la epísteme era conocer el ente, la naturaleza, y no el sujeto. El concepto de epistemología ha ido evolucionando a través de la historia, del tiempo, y siempre el hombre ha tenido presente los elementos epistemológicos. Lo más probable es que no lo hayan llamado epistemología, pero sí siempre los tuvieron presentes, como podemos observarlo en cada uno de los exponentes que voy a presentar a continuación. En el siglo XIII nos encontramos con Roger Bacon, quien va a criticar el silogismo aristotélico. Este exponente del siglo XIII es el que desarrolla el método inductivo y va a destacar la importancia en la observación para la generación y validación del conocimiento. El silogismo es la forma a través de la cual los griegos le daban respuesta a los fenómenos naturales, partiendo de dos proposiciones o premisas y una tercera proposición, que era la conclusión. Desde esta perspectiva del racionamiento deductivo, los griegos le daban respuesta a los fenómenos naturales. Ya en el siglo XIV encontramos a Galileo como el máximo representante del tema que estamos tratando, que es la epistemología. Este exponente va a proponer que se haga una diferencia entre la ciencia y los temas religiosos. Él consideraba que el tema de la ciencia no podía ser tratado desde las escrituras religiosas, es decir, que los postulados de la ciencia no podían iniciar con contenido de las escrituras de la religión.
Él apelaba a los sentidos, a la experiencia y a la demostración. Es decir, que él consideraba que el conocimiento de la ciencia se obtenía y se validaba desde la demostración de los hechos y que el hombre obtenía el conocimiento a través de los sentidos. En el siglo XVI, mediados del siglo XVI y el siglo XVII, encontramos a René Descartes con su famoso discurso del método. René Descartes va a describir las reglas metódicas en su discurso del método. La primera regla metódica que él plantea es la del análisis, que no es otra cosa que fragmentar o dividir en tantas partes como sea posible el objeto para poderlo investigar, para poderlo analizar. Luego está la regla metódica de la evidencia, la regla metódica de la síntesis, que es todo lo contrario al análisis, es decir, que entonces aquí el investigador debe juntar todos los elementos que conforman el fenómeno para obtener una conclusión. Y por último presenta dos reglas metódicas más, que es la enumeración y la repetición. La repetición es el paso que debe realizar, según René Descartes, el investigador, de repasar, de volver otra vez a realizar cada uno de los pasos que llevó a cabo en el proceso de investigación. Es decir, repetir nuevamente cada uno de los pasos para asegurarse de que todo está correctamente y así poder obtener una validación de ese conocimiento. También tenemos en el siglo XVII y siglo XVIII a Leibniz. Leibniz va a sugerir un lenguaje lógico universal. Este exponente consideraba que a través del lenguaje matemático el hombre podía dirimir todas sus diferencias. Él decía que la matemática desde el lenguaje podía lograr que el hombre se pusiese de acuerdo, es decir, a través del cálculo de la matemática. Él representa todas las cosas y situaciones, es decir, que las situaciones, todas las situaciones universales estaban representadas desde el lenguaje matemático. Aquí podemos ver rasgos de la intencionalidad que después más adelante con otro exponente que vamos a ver más adelante se logra uno de los propósitos del paradigma positivista, que es establecer todo en forma de ley. En esta misma época tenemos a John Locke. Locke considera que la ciencia se identifica a partir del método y no del objeto de estudio. Él considera importante la verificación de las hipótesis a través del método hipotético deductivo y asume el experimento como parte del método científico. Es John Locke quien implementa la experimentación dentro del método científico. En el siglo XVII y ya el siglo XVIII también tenemos a Newton. Newton es el que va a combinar el racionalismo y el empirismo para generar un nuevo método. Él consideraba que lo importante es observar, medir y predecir los fenómenos y que el sujeto se sitúa frente al objeto. Va a ser Newton el que va a establecer grandes diferencias entre la forma de percibir el conocimiento de los griegos a el siglo XVII y siglo XVIII, ya que mientras los griegos
tenían como importancia, ellos les importaba era el conocimiento en sí mismo y no al sujeto. Acá Newton ya va a colocar al sujeto por encima del objeto, porque él consideraba que el sujeto, y luego más adelante entonces Kant lo ratifica en esa postura, que el sujeto es el que aprende al objeto, es decir, que lo toma, ese aprende con H intercalada. Para poderlo conocer es necesario que entonces el sujeto se sitúe por encima de el objeto. En el siglo XVIII y el siglo XIX encontramos los postulados de Augusto Comte a través de el curso de psicología positiva, donde él plantea los tres estados, eh, y de allí surge lo que hoy en día encontramos como positivismo. Desde el pensamiento de Augusto Comte es que se establece el monismo metodológico, se considera la exactitud de las ciencias naturales y se le va a otorgar una relevancia a la predicción, y era lo que él llamaba de ver para creer. Augusto Comte es el que da las bases fundamentales para que emerja el positivismo, que se erigió como el paradigma dominante por muchísimo tiempo, hasta finales del siglo XX. Este paradigma se erigió como el paradigma dominante de la forma aceptada de hacer ciencia. Como hemos visto hasta este momento, cada uno de los representantes que he presentado han aportado elementos desde su postura epistémica, eh, a través de la cual ellos expresan la forma como ellos perciben el conocimiento y los métodos que deben ser utilizados para lograr obtener ese conocimiento científico. Pero ninguno de ellos lo llamó epistemología. Va a ser Jacques Frédéric, un filósofo francés, que en su libro Epistemología o Fundamentos de la Metafísica va a establecer la palabra epistemología, y la establece, la acuña allí en ese libro Fundamentos Metafísicos, para hacer una división filosófica. Entonces, en esta obra encontramos cómo Frédéric va a proponer la separación de la epistemología o el conocimiento científico de lo ontológico, del ser. Aquí vemos entonces como él considera que debe separarse el conocimiento del ser, el estudio del ser, con el estudio de la ciencia como tal. El haber hecho un recorrido en cada uno de los exponentes permite establecer a grosso modo la importancia de la epistemología en la investigación científica, porque nos permite saber si el conocimiento generado es científico. Es decir, la epistemología va a determinar cuál es ese conocimiento que puede ser considerado como un conocimiento propio de la ciencia, con validez científica, y qué conocimiento no es válido para la ciencia. La epistemología se ocupa de analizar, de evaluar y criticar todos los elementos que conforman
el problema que presenta el proceso de generación de conocimiento científico. Es decir, que la epistemología es la que va a analizar, evaluar y criticar cada uno de los métodos que va construyendo el enfoque paradigmático que está siendo aceptado en un momento dado para hacer ciencia. Es la epistemología la encargada de darle respuesta y de identificar si esos métodos son válidos para generar un conocimiento aceptado por la comunidad científica. Y desde el punto de vista de las tesis doctorales, la epistemología es aplicada por el jurado cuando analiza, evalúa y critica el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que elaboró y llevó a cabo el investigador para obtener sus resultados, para obtener los hallazgos, para generar teoría, para falsar una teoría o para validar un conocimiento ya existente, para generar constructos, para generar un modelo. Entonces, en la epistemología aplicada por parte del jurado permite la validación o no de ese conocimiento en ese momento. Y entonces la importancia radica, fíjense que aquí va a haber una diferencia semántica entre lo que es epistemología y, y la parte epistemológica o de la investigación. Es decir, el investigador cuando aplica la serie de métodos, de técnicas e instrumentos en su investigación, en su proceso investigativo, él debe enfocarse en un método propio del enfoque paradigmático en el cual se encuentra inmerso él como sujeto y objeto de investigación, para poder tener un camino, un horizonte trazado que le permita a cierta forma garantizar que los hallazgos que obtenga con esa investigación puedan ser validados por la comunidad científica. De esta manera he abordado a grandes rasgos todo lo que está relacionado con la importancia de la epistemología en el proceso de investigación científico. Espero haber contribuido con un granito de arena en la adquisición de información y conocimiento para cada uno de ustedes. Antes de despedirme, quisiera invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal Epistemes Jordi haciendo clic en el cuadrito rojo para suscribirse, y también pueden darle clic a la campanita para que les pueda llegar la información cuando se produzca un nuevo video en el canal y que ya esté disponible. Me despido de ustedes dándoles las gracias y esperando encontrarlos nuevamente en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.